cambios. Se ha designado por fin al director ejecutivo de Proinversión, el que era encargado. Se trata de Milton von Hess, que es sin duda una muy buena designación. Él ha estado un buen tiempo en el Ministerio de Economía y Finanzas, en altos cargos ahí. Luego ha estado en la Universidad del Pacífico, ha hecho estudios, investigaciones sobre la inversión pública, es un conocedor de todos estos temas. Y además ha habido cambios en la conformación, en la organización interna de Proinversión. Se han suprimido unos comités, se han reducido estos comités que había a solamente 3, y ha habido varias renuncias o salidas. Bueno, estamos con Milton von Hess, precisamente, flamante director ejecutivo de Proinversión. Milton, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, que es una buena noticia la designación suya en este cargo, ¿no? Qué milagro, ha tenido que romper contratos y todo, está en la Universidad del Pacífico usted, ¿no? En la Universidad del Pacífico, haciendo una labor súper interesante que me gusta mucho. Siempre la idea del contacto con los chicos a uno lo llena de adrenalina y de energía. Y además me desempeñaba también desarrollando consultorías dentro y fuera del país con organismos multilaterales. Así que ahora abruptamente a cerrar la vida anterior y empezar este reto que me parece muy interesante en realidad. Ahora, ¿qué significan estos cambios que se han producido en la organización interna? Porque se han suprimido 2 comités por lo menos, que son nada menos que los de aguas y los de puertos, es decir, propuertos, pro aguas, es decir, que tenía que ver con aguas también, y Provalor, en fin, ahí vio Proagua y Propuertos, y Provalor, que no sé exactamente a qué se dedicaba. Pero a mí lo que me preocupa es que al haber suprimido estos 2 comités, esto pudiera estar significando una decisión política de no concesionar, digamos, las empresas de agua, peor aún las de puertos, los puertos, es decir, dejar los puertos en manos completas de la administración estatal, de ENAPU. ¿Qué eso significaría esta...? No, de ninguna manera. Yo lo que puedo decir es que, si bien no he participado de esta reforma, el objetivo de esta reforma es reestructurar Proinversión para un manejo en menos comités, pero cada comité con mucho más fuerza y mucho más temas. Entonces, esta simplificación en estos 3 comités nuevos no significa que quedan los proyectos que antes estaban viendo fuera, sino que, al contrario, justamente debe ser leído de manera al revés, en que vienen con fuerza los procesos de participación del sector privado en los proyectos, ¿no? Sí, porque sí. Veo que han renunciado precisamente personas que me parece que estaban trabajando en esos comités, en Propuertos y en Proagua, y algunas personas destacadas, como por ejemplo Marisol Yulfo, que ha sido funcionaria del MEF durante mucho tiempo, y en fin, algunos otros, Elena Conterno, que ha sido ministra incluso de la producción. Hay varias personas ahí, digamos, profesionales de primer nivel que han salido. ¿Por qué han salido? Bueno, yo no, en verdad, como yo he estado fuera y tengo la mejor opinión de tanto de Marisol como de Elena Conterno, somos colegas de muchos años, hemos trabajado juntos varias veces y tengo la mejor opinión técnica de ellas. No sé cuáles son las razones, pero en el caso específico de Marisol sé que va a asumir algunas tareas bastante importantes también. ¿Ah, sí? No sé exactamente... yo no he hablado con ella, porque yo en realidad todo esto se ha decidido muy pronto, pero por otro lado, cuando uno revisa la lista de las personas que están en los comités técnicos, gente impecable, ¿no? Por eso digo, viene con mucha fuerza. Están gente de primer nivel, especialistas sectoriales que tienen todo el respeto de los mercados. Así que yo lo veo bastante optimista. Ojalá, porque veo que estas personas, me parece que en general estas personas que han salido
son las que entraron en la época del ministro Benavides, que quiso precisamente reforzar Proinversión. Entonces, de repente salen ellas y no sé si han sido reemplazadas, por quiénes habrán sido reemplazadas, nos está debilitando Proinversión con un momento en que necesitaría... Al contrario, está Luis Ortigas, viceministro de Energía, Tito Almora, el flamante jefe de FONAFE, Rudy Meyer, Laura Calderón, viceministra pero todos de ellos Economía, trabajan en otras cosas. pero Augusta de Anderas, tremenda experta en agua y saneamiento a nivel mundial, fue especialista senior en el Banco Mundial en temas de agua y saneamiento en varios países del mundo. Jesús Vidalón, viceministro, pero además fue el que hizo posible la única experiencia de participación del sector privado en el Perú en agua, ¿no? La experiencia de Tumbes. Entonces, cuando uno ve estos nombres, en realidad sabe que es gente que conoce el tema y que es técnicamente muy competente. De acuerdo, pero Ortigas, por ejemplo, en este momento me parece que es viceministro de algo. Sí. ¿No? Entonces, en realidad, no, eso es un... Pero estos son los comités que funcionan tipo directorio, ¿no? Pero además vienen los equipos técnicos de Proinversión que son los que hacen el trabajo todo el día. Pero es buenísimo que estén justamente los viceministros sectoriales, porque gran parte de muchos problemas en el pasado han sido la falta de coordinación entre el sector y el agente encargado de la venta. Entonces, pero si estás en el partido, la coordinación es mucho más precisa, ¿no? Ahora, hay quienes proponen que se tercerice en los procesos de preparación de los proyectos y en fin, incluso de la licitación misma de los proyectos de concesiones, asociaciones público-privadas, que se encargue esto pues a bancos de inversión, entidades profesionales que manejan estas cosas a la perfección. Y eso permitiría avanzar más rápidamente, es decir, no descargar todo en el personal de Proinversión. Absolutamente, pero así es, claro, yo no he estado fuera de la función pública algunos pocos años, pero la tradición en Proinversión era que los comités contrataban o empresas consultoras especializadas o bancas de inversión que eran para un periodo determinado para acelerar justamente los procesos. Y eso está en el reglamento, está en las normas, y es así. Digamos, puede haber alguna crítica en relación a que de repente hay que afinar esto y darlo a conocer más, etcétera, pero en general es así. ¿Sí? Está tercerizado. Bueno. Sí. Pero entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con no sé si con Proinversión o con el Estado en general, pero las concesiones, el proceso de promoción de la inversión privada a través de concesiones, asociaciones público-privadas, etcétera, está todo esto paralizado, es decir, no se entregan concesiones hace mucho tiempo, hace muchos meses. Proinversión se ha propuesto un plan de $2.000 millones para este año, que es muy poco. Antes, digamos, en el gobierno anterior, en el decreto legislativo que priorizó proyectos por $12.000 o $14.000 millones. Ese decreto de urgencia fue en realidad derogado por el Congreso, pero no sé, alguna solución hay que buscar para hacer más ágiles estos procesos, ¿no? Porque los procesos son muy lentos, los SNIP son una cosa espantosa, en fin. ¿Qué se puede hacer para acelerar? ¿O hay un problema de que no se toman decisiones? En fin, hay varias concesiones incluso ya otorgadas que están paralizadas, ¿no? Como las de líneas de transmisión eléctrica en el sur, en fin, hay unas que han sido simplemente canceladas, como una cárcel que iba a ser entregada en concesión, ya había sido entregada en buena cuenta, eso se ha cancelado, el contrato prácticamente estaba por firmarse. 2 hospitales, una experiencia extraordinaria, ¿no? de gestión privada, de hospitales, eso parece que también no lo quieren llevar adelante. Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, esto está paralizado, no hay decisión política. A ver,
Yo creo que vamos por partes y cucharadas. Claro, el mundo muchas veces es de percepciones y he podido ver en los últimos días que esas son algunas percepciones, ¿no? Pero lo que yo puedo decir claramente a partir de mi conversación con el ministro de Economía es que el impulso a las APPs es un elemento fundamental en el plan anticrisis. Es absolutamente necesario promover la inversión en el país a través de estos proyectos. Eso es lo lógico. Y para eso, justamente, ese es el motivo por el cual se están dando todas estas estructuraciones. Claro. Y para eso es que yo le decía, bueno, si me lo planteas así, encantado de venir a trabajar otra vez en el Estado en un tema que a mí particularmente me apasiona, que es la inversión pública y la inversión público-privada. Soy un convencido de que esa es la ruta, pero también soy un convencido de que las cosas hay que hacerlas bien y no necesariamente solo rápido. Creo que hay que hacerlas rápido y bien. En el pasado algunas cosas se han hecho muy rápido y se han hecho muy mal. Otras que se han hecho bien pero que tomaron muchísimo tiempo. Y lo que justamente hoy día en la mañana conversaba con el equipo de Proinversión, hay que hacer las cosas rápido y bien. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta, porque fíjese, ¿de qué nos sirve hacer las cosas rápido? Agua para todos, 1.500 millones de dólares. Vamos a gastarlos rápidos. ¿Qué pasó? Se ejecutó 60, 50, 60%. De lo que se ejecutó, la mitad no funciona. La otra mitad que funcionaba, la mitad tiene serios problemas de sostenibilidad. No se incrementaron sustantivamente las coberturas de agua y saneamiento en los sectores más necesitados, pero todo se ejecutó rápido. ¿Así ese es el diagnóstico? ¿La mitad no funciona? Es el diagnóstico que tenía el mismo Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Por una serie de razones que van desde que muchas veces los modelos de gestión de agua y saneamiento en el Perú son modelos que lo que se han demostrado hasta ahora es que no solucionan el problema de aumentar el acceso al agua y saneamiento de las personas que no tienen agua y saneamiento. Bueno, son empresas estatales pues que no funcionan. Ese es el... Habría que haber formas de concesión, no de privatización, pero sí de concesión, ¿no? Hay que ser creativos, efectivamente. Creo que en el Perú en este momento hay, lamentablemente mucho de la discusión estuvo polarizada entre el modelo puramente estatal municipal, que no soluciona el problema, que termina generando cosas como la de ICA, por la falta de operación y mantenimiento, por la falta de capacidades técnicas, etcétera, etcétera. Y por otro lado se mencionaba el modelo privatizador puro, ¿no? Y no hemos tenido la discusión en el país, por lo menos no la suficiente discusión de todas las modalidades intermedias que hay. Claro. Por eso es bien importante la participación de gente como Augusta de Anderas, en estos, que tiene la experiencia del mundo en estas cosas, ¿no? Ah, qué bien, qué bien. Sí. Sí, pero de todos modos, digamos, mediante estos decretos de urgencia que fueron derogados, se priorizaron una serie de proyectos muy importantes, se ejecutaron algunos, y lo que se hacía era, digamos, simplificar algunos procedimientos que no llevaban a empeorar la calidad, sino simplemente a hacer el trámite más sencillo. Pero eso fue derogado, entonces ya no hay esa facilidad legal. Habría que dar una ley quizás, o un decreto, o pedir facultades legislativas, o algo, pero hay que resolver el problema. Sí, pero yo no le tengo miedo a los procedimientos. No, son una cosa... Lo que pasa, yo creo que más complicado con los procedimientos son los desacuerdos, las faltas de coordinación y los mensajes encontrados. Pero si todo eso está de acuerdo, yo creo que con buen capital humano las cosas fluyen. Yo he estado en todos los lados yo tengo experiencia en gerencia de regulación de una empresa concesionaria, he estado en el Sistema Nacional de Inversión Pública, fui director general de la EGPM,
He participado también en el mercado privado haciendo estudios de factibilidad de proyectos de infraestructura que han pasado por... O sea, he estado en, en todos los lados, conozco los procedimientos, conozco los detalles y acá el principal objetivo debe ser que todos estén consensuados desde el principio y que si tenemos objetivos comunes, si tenemos claro a dónde queremos ir, el resto es simplemente seguir la agenda. El problema es cuando una agencia trabaja mirando para allá, el ente responsable del sector en realidad estaba pensando en otra cosa, la empresa pública que tenía algo que ver con el servicio en realidad quería ir para atrás, y entonces ahí y todos confabulan para que los procesos no caminen, y eso es lo que ha pasado. ¿Y eso cómo se va a resolver? Bueno, justamente por eso a mí sí me parece importante que los viceministros claves, sectores claves estén metidos dentro del proceso. De acuerdo. Eso es lo que debería facilitar. Pero, todo, por ¿no? ejemplo, el tema del SNIP, que claro, eso es inversión pública, ¿no? Pero me parece que también tienen que pasar el SNIP a algunas de estas concesiones y cosas. Así es. Aquí lo demostró muy claramente Raúl Delgado Sayán, que es presidente ejecutivo de CECEL, que es una empresa pues que ha hecho miles de proyectos en el Perú y en otras partes del mundo, ¿no? Sí. Creo que el SNIP es una cosa ya absurda, en el sentido de que un proyecto de más de 10 millones de soles tiene que tener primero un perfil, después tiene que hacer un estudio de prefactibilidad, después tiene que hacer un estudio de factibilidad, después el estudio definitivo. ¿Por qué no comienza de frente con el estudio definitivo, ahorrándose? Entonces, si uno suma todas esas etapas, se pasan prácticamente 4 años antes de comenzar la obra. Entonces el alcalde que entra, recién cuando está saliendo puede comenzar una obra, digamos, más o menos importante. Entonces por eso hacen pequeñas obritas, cositas, entonces es una cosa, y hay muchos temas que no necesitarían SNIP. Poner agua potable no necesita SNIP, porque es una cosa obvia que se necesita, no se necesita demostrar la factibilidad social del agua potable, ¿ves? Entonces hay que dejar un libre albedrío a la autoridad política, que cometa errores por último, pero que... ¿no? De acuerdo y en desacuerdo. ¿Por qué? Y digo por qué. Los estudios de preinversión tienen una cierta finalidad. Hay que tener en cuenta que cuando yo decido poner 100 millones de dólares en un proyecto de infraestructura, estoy tomando dos decisiones simultáneamente. La primera es hacer esto y la segunda es no hacer otras cosas que se podrían hacer con esta plata. Fíjense, sí, no, pero por eso le digo, pues agua potable, electrificación, cosas básicas, claro, de acuerdo. No se necesita mayor discusión. De acuerdo. De acuerdo. Para construir pues un monumento, ahí sí estoy de acuerdo. Pero en cosas tan simples como, por ejemplo, veamos el tren eléctrico. La línea 1 hemos gastado, bueno, nadie sabe cuánto Pero el metro, ese es otro tema, es absolutamente indispensable, no se puede discutir la necesidad de un metro en Lima. No se puede discutir. Entonces, eso no necesitaría SNIP. Al contrario, sí se necesita estudio. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el trazo. O sea, nadie está en desacuerdo por dónde debe pasar. Pero ¿cómo elijo el trazo? Pero eso sí. A partir de un estudio de demanda. No podemos gastar 2.000 millones de dólares para hacer un tramo por donde va a ir menos del 1% de la población que demanda transporte todos los días. El estudio de demanda está muy bien, pero no hacerle primero prefactibilidad, después factibilidad, 4 años antes de comenzar. Por eso las cosas hay que hacerlas bien. Hay que uno tiene que tener un estudio de demanda, tiene que tener un estudio tarifario, tiene que tener un análisis. Pero es que eso es el SNIP. Lo que pasa es que ha habido mucho, se han burocratizado mucho las cosas, en fin, ha habido también mucha gente que se ha metido a hacer estudios de preinversión y no tenían las capacidades mínimas técnicas para hacerlos, ha habido mucha politización en los temas, etcétera, etcétera. Pero lo que acabo de decir es la esencia de un estudio de preinversión, porque el expediente técnico, cuando dice vamos a hacer directamente estudio definitivo, alguien ya decidió que esta es la forma en la que se soluciona el problema. Y no se soluciona el problema, ¿no? Bueno, eso es toda una discusión técnica que ahora no podemos tener, pero
Milton, bueno, suerte pues en este encargo y ojalá que las cosas fluyan ahora más rápidamente. No, muchas gracias. El país muchas lo necesita. Gracias. Sí, bien. Lo tenemos clarísimo. Muchas gracias por la Milton entrevista. Gese, entonces, flamante director ejecutivo de Proinversión. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Humberto Olaechea, presidente del Comité de Lucha Medioambiental de Arequipa. Vamos a hablar del tema de la marcha del agua y, en fin, asuntos conexos. Regresamos.